Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. En el más reciente informe de la OCDE, Una mirada a la educación 2021, Colombia se raja en inversión educativa. A pesar que las cifras fueron promediadas y no se ajustan a la realidad del país, ocupamos el puesto 37 entre 38 países, lo que indica que la situación puede ser peor. Para hablar de este tema nos acompaña Pablo Romero, investigador en educación. Pablo, gracias por su tiempo y bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación, muy amable. Este estudio analizó diferentes aspectos educativos, entre ellos el salario de los docentes, estimando que en Colombia un profesor de bachillerato y primaria gana en promedio 6 millones de pesos mensuales. Pablo, ¿esta es una cifra que se ajusta a la realidad de lo que gana un profesor en el país? Uno empieza en este país con un salario formal establecido por el gobierno de 1.819.000 en fecha de 2021, pero realmente cuando vas a la realidad es inferior a 1.819.000 porque el salario en el sector rural baja incluso hasta en 900.000 pesos. Si nosotros tomamos la tabla, ¿verdad?, de lo que es un licenciado profesional que ya estudió su especialización, estudió maestría, pues el promedio es de 4.800.000 y si ya tiene doctorado, ¿verdad?, y toda la cosa, es de 7.500.000. Bueno, y según el escalafón, si está en C con maestría, pues puede llegar a ganar 5.600.000, pero máximo en Colombia con todas las tablas de doctorado y todo lo que tú quieras, gana 8.600.000. Y si yo tomo esa tabla, ¿verdad?, y la tomo nomás con los licenciados bien escalafonados, con años de experiencia, y se la sumo al de maestría y al de doctorado, pues claro, me da un promedio de 6 y 5 millones y yo lo deseo. Si alguien me pregunta, Pablo, ¿cuál es el promedio de un salario en Colombia? Pues es muy obvio, es 2,5 millones. Ese es el promedio en esencia de un salario de un maestro en Colombia. En Luxemburgo, un docente de bachillerato gana 50 millones de pesos mensuales y de primaria 46 millones, quedando en el puesto número 1 de los mejores países para ser docente. Mientras que Costa Rica ocupa el puesto 29, Colombia se ubica en el puesto 37, superando solo a México. ¿Qué nos dicen estos datos? Las condiciones laborales, de calidad de vida, salariales, condiciones que la nación le ofrece a alguien que quiere ser maestro en Colombia son miserables. Colombia no es una nación deseable para ser maestro. De hecho, nosotros estamos dentro de los países de la OCDE en los 2 últimos lugares. ¿Con quién? Con México. Colombia y México son los 2 países, los peores países de los países afiliados a la OCDE, peor para querer ser maestro y de los peores pagados. Acá en Colombia se tiende a comparar mucho la calidad del profesor finlandés o de Corea o de Alemania o de Suiza o de Luxemburgo, pero no se comparan los precios, los salarios. Es que el salario también contribuye significativamente a la calidad de la educación. Un profesor muy bien pago es un profesor que mejora su calidad de vida, y un profesor que mejora su calidad de vida se entrega mejor a sus estudiantes. Eso retribuye a los estudiantes. Toda nación civilizada sabe que la mejor inversión que se puede hacer es en educación. Según este informe, Noruega y Estados Unidos invierten $18,000 por estudiante al año, es decir, 64 millones de pesos, mientras que Colombia solo destina en promedio $3.100, $11.160.000 pesos.
Pablo, esta es otra de las cifras que utiliza el informe, pero que no se ajustan a la realidad del país. Si eso fuese cierto, wow, no habría un solo niño en Colombia aguantando hambre. No habría un solo niño en Colombia sin texto, sin guía, sin recursos, sin materiales. Entonces habría que preguntarse por qué hay miles y miles de niños que no tienen acceso a internet, miles y miles de niños que no tienen ni siquiera acceso a una guía física, a un material, a un recurso, a un cuadernito, a un lápiz. A pesar que las cifras que se utilizaron en el caso de Colombia difieren mucho de la realidad, aún así salimos mal librados. ¿Significa que estamos peor de lo que dice este informe? Realmente estamos peor que lo que se expone. Invito a la voz de que venga y se unte de la realidad colombiana, se unte mejor y haga un estudio mucho más riguroso desde la base, a que haga una investigación de campo y no solo una investigación de documentos que se entregan. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Siempre con mucho gusto para servirles y bueno, no hay que desanimarse. Yo estas cosas no les pongo para desanimarnos, sino para decir, bueno, hay mucho por trabajar. Vamos a trabajar duro, vamos a trabajar por la calidad. Como parte del proyecto pedagógico Espacios Libres, la institución educativa INEN Jorge Isaac de la ciudad de Cali realizó la proyección de la película Virus Tropical con los estudiantes de grado 10º y 11, una actividad con la que se buscaba generar reflexión y debate sobre las situaciones y problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes de hoy. Te carcome lentamente la incomodidad. Estoy cansada de vivir solo con mujeres. Necesito hombres en mi vida, mamá. Virus Tropical es una película que narra la historia de Paola, una niña colombiana que trata de salir adelante en un contexto complicado, donde los estereotipos y las apariencias no le permiten encajar como ella quisiera en la sociedad. Paola debe aprender a vivir paso a paso y abrirse camino en medio de una sociedad hipócrita, enfrentando toda una serie de pequeñas crisis que forjan su personalidad. Una historia en la que muchos jóvenes se ven reflejados. El tratamiento es el lenguaje muy caleño, muy de estudiante, muy temas de drogadicción, de sexo, de familia disfuncional, en fin, trata muchos temas que en este momento los jóvenes están pasando y que están viviendo. En cuanto a la película, súper chévere. La situación que se vive se representa así en muchos hogares, al menos en lo que es en Colombia, y más pues en la etapa de vida en la que estamos muchos jóvenes pues en las instituciones educativas. Uno cuando se mete en ese tipo de relaciones, los noviazgos de ahora, que los jóvenes, uno de joven, uno coge como toda la carrera, entonces es para que uno mire, piense antes de hacer las cosas, no después de hacerlas. El uso de las nuevas tecnologías como una estrategia pedagógica para motivar el aprendizaje en los estudiantes hace parte de este proyecto, con el que además buscan generar reflexión y debate frente a las situaciones que viven los jóvenes. Soy balacera, uno se echa el suelo y listo, no te preocupes. Vos tenés prohibido ir allá, eso está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. Una educación digital saludable, con responsabilidad. ¿Cómo se deben abordar estos temas responsablemente? Por medio de esta película o transmisión, saber cómo y de qué manera piensan los jóvenes y cómo podemos orientarlos. Cada película que se proyecta va a tener un complemento para que se fortalezca más este proceso formativo, educativo de los jóvenes. Los jóvenes reflexionen, presten atención y puedan distraerse más allá sobre las clases, aunque también la educación es lo principal. Me parece muy entretenido y más pues por el aprendizaje que uno logra adquirir en medio pues de este tipo de actividades, aunque no sean académicas, y más pues en este tema. Es un virus tropical. Yo
creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. En el año 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos decretó la gratuidad educativa en las instituciones oficiales del país desde transición hasta grado 11. 9 años después, los recursos que gira el gobierno nacional por estudiante a las instituciones educativas, en lugar de aumentar, han disminuido. A lo largo de estos 9 años, los recursos que reciben las instituciones educativas oficiales del país por estudiante a través del Sistema General de Participaciones han disminuido cerca del 30%. En este cuadro comparativo que va del 2017 al 2020, se evidencia esta reducción. Para preescolar, en el año 2017 se asignaron 91.722 pesos por estudiante. En el año 2020, las instituciones reciben 77.102 pesos. En básica, en el 2017 eran 81.001 pesos. En el año 2020, 68.090 pesos. En media, 121.501 pesos en el año 2017 y para el 2020, 127.168 pesos. A pesar que en el año 2020 se registra un leve incremento en estos recursos por la llegada del COVID-19 para básica y media, esto no compensa lo que se ha perdido, ni los gastos que se incrementan anualmente. De esta manera se estableció en Colombia un sistema nefasto que fue y ha sido afianzado también con la aplicación de la Ley 715 en nuestro país y casi que condenó a la miseria los fondos de las instituciones educativas. De allí que la capacidad de inversión en los últimos años se ha reducido casi que en un 30% de los recursos que anteriormente se recibían. ¿Pero qué implica para las instituciones educativas que cada año el gobierno nacional reduzca los recursos de gratuidad? En cualquier institución que ustedes puedan visitar y consultar, se van a dar cuenta que la inversión del presupuesto, de los recursos que logramos recaudar cada año, entre un 70, 75 y a veces hasta el 80%, dependiendo del deterioro de la infraestructura, se utiliza para gastos de mantenimiento, de infraestructura, de pago de los servicios públicos que no son cubiertos, algunos de ellos como telefonía, internet, etcétera, por el gobierno nacional. Entonces lo que queda para los proyectos pedagógicos, lo que queda para la inversión en la pedagogía es realmente muy poco. A esto se suma que el gobierno nacional, para reducir los costos de nómina de los docentes, asigna entre 40 y 45 estudiantes por salón de clase. Las instituciones estamos creadas para atender el mayor número de estudiantes, pero esto va a afectar también la calidad. ¿En qué sentido? Mientras en países como Finlandia, Suecia, Francia, el promedio de estudiantes por grupo en el aula es de 25 estudiantes, en Colombia y en nuestras instituciones oficiales tener un grupo que tenga menos de 38, 40 estudiantes, la calidad podría llegar a mejorar, ¿cierto? Si tenemos menos estudiantes en el aula, pero los ingresos que va a recibir, la transferencia que va a recibir la institución también va a ser muy baja y por lo tanto la inversión para mantener esa calidad, para hacer el mantenimiento preventivo a la infraestructura escolar, pues prácticamente va a ser imposible. Otra de las estrategias del gobierno nacional para no aumentar los recursos en la educación pública es retrasar las convocatorias de ascenso y nivelación salarial de los docentes del decreto 1278. Nosotros tenemos un gran porcentaje de maestros que tienen salarios inferiores a los 2 millones de pesos, ¿sí? Y esto, por supuesto, tiene que ver con dos temas. Uno, con la formación misma del docente, ¿cierto? Y la otra tiene que ver con las posibilidades de ascenso en el escalafón. Lo que hemos visto en Colombia es que el proceso de ascenso en el escalafón ha tenido con el Estatuto Docente 1278 una gran cantidad de trabas que lo que han hecho es dificultar que los maestros puedan ascender. Según cifras del Banco Mundial, al año 2020,
Cuba invertía el 12.8% del Producto Interno Bruto en educación, Costa Rica el 7.4%, Bolivia el 7.3%, Venezuela el 6.9%, Brasil el 6.2%, mientras que Colombia tan solo invertía el 4.5%. Cifras que ratifican lo que por años han exigido los docentes del país: una reforma al Sistema General de Participación que garantice los recursos que necesita la educación pública. Si la inversión en educación no se aumenta realmente y no pasamos de ese 4.5, 4.3% que invierte Colombia y nos equiparamos a países siquiera con un 7.5, 8.5 del Producto Interno Bruto, cualquier cosa que se plantee se va a caer. Entonces la primera gran reforma es a la Ley 715, a la Ley de Financiación de la Educación. La segunda tiene que ser y tiene que ver con la normatividad que rige al sector de la educación, arrancando por la Ley 115, que necesita ya algunas reformas, y lo más importante, algunos decretos reglamentarios, que lo que hacen es mantener trabada la educación pública y evitar que demos saltos de mejora hacia la calidad, hacia el mejoramiento de la calidad educativa, lo que tiene que ver con la formación docente, lo que tiene que ver con la remuneración al trabajo del docente, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Con un desfile y presentaciones artísticas, la institución técnica José María Carbonell de la ciudad de Cali realizó la 10ª versión de Reciclearte, una actividad que busca fomentar el reciclaje y la creatividad en los estudiantes. A través de un desfile, los estudiantes de la institución José María Carbonell exhibieron los trajes que diseñaron con material reciclable, trajes típicos de algunos países y deportes olímpicos. Los chicos lo que hicieron fue mirar eso y con base en eso crearon sus trajes. Entonces es chévere porque se ve cómo con ese material que nosotros llamamos basura, ellos crean arte, crean unos trajes muy bonitos donde se ve la dedicación tanto de ellos como de sus familias y de sus compañeros. Lo hice con papel periódico, algunas lo hice tipo corcel por detrás, con flores reciclables de papel que yo no utilizaba, lo hice con algunas tiritas que elaboré con el papel, más que todo fue eso, papel periódico. Este traje lo hice con una camisa vieja, una falda del colegio, le hice el dobladillo, lo hice con papel periódico más que todo y con cuadernos viejos que pues de los años pasados. Estamos promoviendo lo que es la cultura en este nuevo tema que son las Olimpiadas, pues ayuda a fortalecer lo que son los materiales reciclables y para qué se usa más que todo, lo cual nos permite crear diversos trajes que son muy creativos en la actualidad. Con este proyecto los estudiantes no solamente aprenden la importancia del reciclaje y el cuidado del ambiente, sino que además ponen en juego su creatividad. Nosotros los estudiantes carbonelianos nos parece muy importante esta actividad para poder cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Estos espacios es muy importante tenerlos en la institución, ¿no? Porque ayuda a concientizar a los estudiantes a saber cómo es que debemos reciclar, cuál es la importancia de nosotros reciclar. Esta actividad, entre muchas otras, le hace honor al lema de nuestro colegio, que es estudiante carboneliano, buen ciudadano. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Importante en la escuela no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Paulo Freire.
Escribiendo mi primer poema es el nombre de un libro escrito a varias manos en el que se recopilan poemas creados en espacios públicos de varias ciudades de Latinoamérica, utilizando una estrategia de escritura denominada poesía en vivo. Este libro es una guía práctica para escribir poesía en vivo, un método que ha permitido que miles de personas dejen a un lado los miedos y creen sus propios poemas. El libro tiene un poemario en donde hay poemas de niños, de jóvenes, de adultos, que justamente han aplicado la técnica de la poesía en vivo, y hay un poemario con versos de chicos de Ecuador, de Venezuela, de barrios de Cali, de barrios de Medellín. Aprender a utilizar un lenguaje metafórico, un lenguaje bonito, buscar la belleza de la palabra, la belleza del sonido, la belleza del ritmo de la lectura, todas estas cosas se aprenden un poco. La poesía en vivo es además una propuesta de poesía comunitaria que busca que las personas creen y expresen su propia palabra. Nosotros simplemente lo que pretendemos con mucha humildad es devolverle la palabra a la gente, devolverle la palabra bonita a la gente y que no esté tan secuestrada. ¿Por qué no podemos hacer poesía por el simple hecho de querer hacerla, por el simple hecho de querer enamorar, por el simple hecho de querer gustar y por el simple hecho de que eso nos hace bien? Este proceso es devolverle la capacidad creativa y también la confianza a personas que no se consideran artistas, no se imaginan como poetas o poetisas y que sí lo son. Las personas, especialmente los docentes interesados en conocer y poner en práctica esta estrategia de escritura creativa, pueden contactarse a través del correo amayaluisenrique@hotmail.com o al celular 320-854-6453. Tengan la plena seguridad de que por más alejado que sea el barrio, por más alejado que sea esa provincia o hasta ese país, nosotros llegamos. Somos amigos y aliados para la causa que los docentes nos propongan. ¿Por qué hay tanta seriedad, burocracia, soberbia, prejuicios y exclusión alrededor de las palabras que deberían ser para el goce de la gente y estar al alcance de la mano de todos? Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. El que no lee vive una vida, la suya, la que le corresponde, y se queda atrapado en esa vida. El que lee vive muchas vidas. Viaja, conoce otros países, otras religiones, otros sexos. Y yo creo que esa transversalidad del lector es su enorme poder. Nos acercamos al cierre de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Un fraternal y combativo saludo para todos los maestros y las maestras del departamento del Valle del Cauca. Compañeros y compañeras, en esta ocasión un breve comentario sobre el informe de la OCDE, Una mirada a la educación. En dicho informe, la OCDE ratifica lo que hemos venido diciendo todos estos años en nuestras denuncias en las calles y a través de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, ¿sí? Que el gobierno invierte por cada estudiante en la educación pública estatal $3.100, quedando de esta manera como uno de los países que menos invierte en educación, porque de los 38 países quedó Colombia en el penúltimo puesto. Esto no es extraño. Recordemos que desde que se firma la Ley 715, el Sistema General de Participación ha venido siendo cada vez menoscabado, es decir, disminuido, y este es el momento en que ya se le han quitado más de 60 billones de pesos. Pero no obstante a eso, el gobierno se ha negado a tener dentro del aula regular de la educación pública estatal el preescolar de los 3 grados. Entonces, compañeros y compañeras, el panorama de la educación no es nada alentador, la inversión no es nada alentadora. Vemos
Como consecuencia de esto, el estado de las instituciones educativas, en su gran mayoría a lo largo y ancho de Colombia, esa infraestructura que no se compadece con el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas, y que nosotros los maestros estamos allí también porque amamos la vocación y le colocamos el pecho a la brisa. El gobierno podrá inflar la cifra de los salarios de los maestros. Nosotros sabemos que ellos han promediado por arriba el salario de los maestros, y ni siquiera por arriba, porque todavía los compañeros 1278 en la 3D no están sobre 6 millones de pesos. Es una absoluta mentira. Pero si nosotros empezamos a hacer la radiografía de los salarios de los maestros, encontramos maestros que se ganan 1.800.000, 2 millones, de acuerdo a la categoría, de acuerdo a donde está nombrado, todas esas divisiones que ha venido haciendo el gobierno nacional con tal de mantener sumida la educación y el trabajo del maestro en la pobreza. En Colombia, el maestro no tiene un salario profesional. Por otro lado, decirle a los compañeros del distrito de Santiago de Cali, los compañeros maestros, que estemos pendientes porque estamos haciéndole el seguimiento al tema del decreto 0216, y que estemos entonces atentos al llamado de la organización sindical para las acciones que deberemos planear y realizar con respecto al pago de este emolumento. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.